Y a eso nos dedicamos, ¿no es cierto? A hablar acerca de la prevención para poder llevar calidad de vida, que todos tengamos un momento en este transitar que sea de la mejor manera, poder disfrutar de nuestros seres queridos también. Así que nosotros con este programa del IPS estamos preparados, ¿eh? Para que durante 30 minutos estemos aprendiendo un montón. Con Santi Galeán, ¿cómo vas? Bienvenida, ¿cómo estamos? Igualmente, muy pero muy bien, con muchas ganas hoy, ¿eh? Un programa realmente muy lindo. Ajá. Vamos a aprender mucho, así que con ganas de ya empezar nuestro programa. Muy bien, ahí vamos entonces con los temas que estaremos conociendo el día de hoy, con los profesionales que nos estarán visitando en este 24 de julio. Hoy es el Día Internacional del Autocuidado y para hablar sobre el tema nos visita el doctor Carlos Arce, especialista en mastología, nuestro vicegobernador. Además, dentro de 2 días, el 26 de julio, conmemoramos el Día de los Abuelos, un día muy especial. Entonces nos visitan el doctor Eduardo Segura y el doctor Ernesto Bustos, que son médicos gerontólogos, y vamos a charlar un poco de los abuelos. Muy bien, y el 27, Día Mundial del Cáncer de Cuello y Cabeza, y para hablar del tema nos visita el doctor José Luis Portillo, cirujano de cabeza y cuello. Y como siempre, estamos ahí en las redes también, estamos para que hagan el seguimiento, para que conozcan todas las prestaciones del Instituto de Previsión Social, ingresando a Facebook, ingresando a Twitter, también estamos en Instagram y la página en internet, ¿no es cierto? En www.ipsmisiones.com.ar. Y no me quiero olvidar, Santiago, que estamos en YouTube también, ¿no? Para aquellos que nos quieren volver a ver, que seguramente así va a ser, para poder volver a ver a los profesionales, también los programas se cargan allí. Todas las veces que durante la semana no pudieron ver el programa el sábado del mediodía, en la semana pueden entrar a la página de YouTube y poder mirar de nuevo el programa. O volver a mirar. O volver a ver también. Tomar nota de lo que nos enseñan los profesionales. Yo creo que sí. Bueno, decíamos, hoy es el Día Mundial del Autocuidado. Qué responsables nos vuelve esto, ¿no? Nos vuelve responsable. ¿Y quién mejor que hablar del autocuidado que un médico especialista en mastología, un cirujano que se dedica a las mamas? Es un poco el ícono del autodiagnóstico, el autoexamen mamario. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarnos, Fernanda, Santiago, y saludo a mis colegas Ernesto, José Luis, Eduardo, compañero de lucha de tantos años también. Sí, yo te hablaría del cuidado de la mujer, del autocuidado de la mujer. Y más en esta pandemia que ha retrasado mucho los cuidados, los controles. Estábamos hablando, si hablas un poco de autocuidado de mamas, estamos hablando que en 3 a 5 años, si esto, si Dios quiere, en un año pasa, vamos a tener más diagnósticos tardíos en la mayoría de las patologías por el retraso de la consulta. En cuanto al autocuidado de mamas, el retraso de la consulta de mama, el año pasado la Sociedad Argentina de Mastología habló ya un 60% menos de consultas en cuidado de la mujer. Cuidado de la mujer, el ginecólogo, clínico. Y esto es algo que preocupa, si bien hay prioridades hoy epidemiológicas, porque hay que cuidarse, hay que aislarse, pero vamos a tener que estar muy atentos de hacer campañas post-pandemia. Post-pandemia, para llegar por lo menos a esta gente que no ha tenido por ahí la posibilidad de controlarse anualmente, como indicamos en todas las mujeres. El control mamario forma parte del control ginecológico. Siempre decimos, por más que sea el gran cuco, el cáncer de mama, una enfermedad de personas mayores, se puede diagnosticar en personas menores, en adolescentes, muy pocos casos, pero en jóvenes ya sí se puede. Entonces, es bueno que en este Día Mundial del Autocuidado, donde uno tiene por ahí que, como yo siempre le digo a los pacientes, hay que ser egoístas, aunque sea una vez al año, pensar en uno mismo, dejar toda la actividad que tienen, porque si hay algo que caracteriza a la mujer de esta etapa, es la multifunción, porque hoy la mujer es todo, la mujer es ama de casa, madre, madrina, un lugar preponderante en un trabajo porque se destacan, pero eso lleva un tiempo que por ahí no le lleva a un cuidado, a un ego, como yo le digo, en el buen sentido, hay que ser egoísta, aunque sea 2 veces al año, pensar en una misma, dejar todo, controlarse una vez
y después llevar los controles. Esto te genera dos cosas. Te genera, si tenés algo, el diagnóstico precoz, y si no tenés nada, te aliviás por un año. Exacto. Entonces, siempre hay que tener. Hay ¿no es sensación cierto? más agradable que Ay, no por tener favor. nada de decir, ya Por está, favor, con ese, pasó. Sí, cuando nosotros los médicos llamamos eso el síndrome del sobre. Exacto. Que cuando abrís el sobre no sabés qué resultado va a ser en los estudios, inclusive si tenés que hacer una biopsia. Entonces, eso es lo que hay que inculcar hoy en la mujer, que ni bien podamos salir y con protocolo, incluso se puede hacer hoy mismo, que cumplen, que se controlen. Exactamente, creo que un poquito, ¿no? Todos queremos que nos cuiden, ¿no? Todos Sí. queremos que estén atentos a nosotros. Y si vivimos en una sociedad que es responsable, es una cuestión también, ¿no? De recordar si tenemos amigas, sobre todo en esto, ¿no? Y de hacer este tipo de campañas a través de la comunicación, a través de los medios de comunicación, de este autocuidado que tenemos que hacer de llegar en forma temprana. Y creo que interesante, por lo menos yo empecé a implementar de hacerlo el día de mi cumple, ¿no? Es quererme, es realmente decir, bueno, estoy cumpliendo un ciclo, quiero seguir uno más y hacerlo con la mejor información y con los mejores tratamientos si así debiera. Sin duda. En algunos estados, Estados Unidos, el día de tus 40 años, no digo tu edad, No. Fernanda, No, día, no, pero digo algo problemas estadístico. superiores, sí. El día de tus 40 años Sí. te envían un ramo de rosas y una orden de mamografía Bien. y Papá Nicolau. En muchos estados americanos Ahí está. están mandando eso. Y con respecto a eso, si hablas, Santiago, para nosotros, para el cuidado en patología mamaria, tenemos 3 elementos básicos que hay que considerar. El autoexamen mamario, el control con el ginecólogo o médico de atención primaria y la mamografía. Hay una gran diferencia entre las 3 estrategias diagnósticas. Y en esto el cáncer de mama es algo que es el paradigma. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se detecta un bulto, tiene que tener promedio 2 centímetros. Cuando un médico detecta un bulto, más o menos, o nódulo, tiene 1 centímetro. Pero hay un estudio que detecta un cáncer inicial de 2 a 3 milímetros. Y para darte una estadística, desde la primera desviación celular hasta que llega a 1 centímetro el tumor, el promedio, salvo excepciones, son 6 a 7 años. 6 a 7 años. 6 a 7 años desde que el médico detecta. ¿De qué método estoy hablando? De la mamografía. Sí. Entonces, si vos haces una mamografía, vas a detectar un tumor de 2 o 3 milímetros y vas a detectar lo que se llama la etapa subclínica. O sea, por más que yo tengo más de 40 años y en el examen mamario no me encuentro nada, y otro error, no tengo antecedentes familiares. Más del 70% de los casos de cáncer de mama nunca tuvieron antecedentes familiares. Entonces, el cáncer tiene 2 factores de riesgo que son importantes. Ser mujer y cumplir años. Nada más. O sea, todos los años, por más que no te palpes nada, y si tenés un retraso, pensá en vos y hacete una mamografía. Hoy en la provincia, una mujer no tiene que recorrer más de 120 kilómetros para hacerse una mamografía de alta calidad que se llama Motés. Tenemos Motés en Iguazú, San Vicente, Oberá, Posadas, El Dorado. Entonces, hoy una mujer tiene que, y es absolutamente gratuito. Es más, en muchos lugares la oferta supera la demanda, la gente no está yendo mucho y es absolutamente gratuito. Es más, hay lugares donde no tienen que sacar turno, sino ir directamente. Van directamente. Pero sin orden médica, porque tenés la edad, Claro. no te hiciste la mamografía en el último año y ya te haces. Entonces, por eso Es tu yo insto a derecho. las mujeres también como insto a la vacuna, siempre insistimos, con lo ganador que se haga la mamografía. Nosotros en el año 2012 presentamos un trabajo con 1000 pacientes operados de cáncer de mama, acá en Misiones. Fue el primer trabajo en Misiones y demostró absolutamente lo mismo que demuestra todo el mundo, que el diagnóstico precoz fue el que más le salvó la vida a estas 1000 pacientes operadas. La sobrevida del carcinoma in situ, aquellos que se detectan sin palpar, fue el 97%. La sobrevida de los cánceres de mama ya con estadio más avanzado fue el 50%. La cantidad de vidas que podemos salvar nosotros haciendo mamografía. Así es. Bueno,
Bueno, de eso se trata nuestro programa, de prevenir. Esa es justamente la idea. Y en el día que conmemoramos el autocuidado, qué mejor que seguir insistiendo con la prevención. Y como dijo Carlos Arce, hay que ser una vez al año egoísta. Sí, y tomarse un día entero para hacerse todos los cuidados necesarios. Total. Carlos, muchísimas gracias. Insisto. Gracias. Muy bien, hacemos la pausa y ya volvemos, hay mucho más para compartir. Más prevención es igual a más salud. El próximo lunes, aquí en la Argentina, como en diferentes países de Latinoamérica, se celebra el Día de los Abuelos. Bueno, bendecidos para aquellos que los han tenido, que los tienen también, ¿no? Y hace unos poquitos días nada más falleció el querido doctor Pepe Mieres, y justamente queremos homenajearlo, quien fue un luchador incansable por brindar los mejores derechos y acceder, lógicamente, ¿no?, a la mejor salud para todos los abuelos. ¿Qué? El Club Abuelo, papá. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Bueno, realmente Pepe, sin palabras, una persona, una excelente persona. Yo lo conocí más en su faceta deportiva, pero por sobre todas las cosas, una persona alegre. Siempre tenía un chiste o alguna broma a mano. Bueno, seguimos con el tema de los abuelos y como para profundizar más sobre el tema tenemos la visita acá en el piso del doctor Eduardo Segura, que es el director del Hospital de Geriatría, y el doctor Bustos, el doctor Ernesto Bustos, que es médico del Hospital de Geriatría. ¿Cómo les va? El otro director también. ¿Ah, también? Y sí, aquí sean dos directores. Entendamos que dedicarse a los adultos mayores no lo podés hacer solo. Tiene que haber equipo. El equipo médico, el equipo de enfermería, mantenimiento y producción, todo lo que es una institución para el beneficio, buscar siempre la calidad de los adultos mayores de vida. La forma de prevenir, cada uno viene con sus ideas, así se está trabajando. ¿Por qué? Porque básicamente en un hospital, yo siempre digo, esta pirámide, la punta está el adulto mayor y el último que está abajo es el director. De ahí todo un equipo que tiene que impulsar para mejorar esa calidad de vida, para prevenir, porque hay muchas cosas. Prevención es la base de todo, de la vida nuestra. Es la base de la medicina. Sí. Bueno, nuestro programa trata de eso, trata de prevención. Hay que pensar que hay viejos que perdieron todo en su vida
perdieron su familia. Entonces estar compartiendo con chicos les ayuda espiritualmente. Sí, totalmente. La Estamos- socialización de los adultos Entonces mayores. es fundamental. re interesante. Un ejemplo, me acuerdo que se trabaja con distintos grupos. Por ejemplo, la policía de la provincia, educación vial. Fue y le dio a los viejos, los residentes, y a los chicos. Pero los viejos, en el taller de manualidades, habían hecho los autitos para que los chicos se disfracen de auto. de Se auto. disfracen de auto. Entonces terminó la charla, vinieron y hicieron la parte práctica que había sido marcada dentro del hospital. Me acuerdo que Gamboa le dijo, estaban en un sector, le dijo, acuérdense, van a pasar por el hospital. ¿Qué se hace? No se toca bocina, se pasa despacio. Se callaron todos, pasaron despacio, salieron del sector del hospital, otra vez, viste, a correr, dice. Compartir eso te ayuda. Y yo creo que eso hay que llevarlo también al tema familiar, básicamente. Cuando se habla generalmente de vejez, digamos por ley, en la provincia somos viejos los que cumplimos 60 años. Por ley, o sea, no es un acto natural ser viejo, sino haber cumplido 60 años. Hay una ley que nos obliga a ser viejos. Pero no todos llegan a viejo como los que nosotros atendemos en el hospital. De la enorme población de viejos, hay viejos que llegan y uno ve en todas las noticias, o presidentes o grandes directores de empresas o fábricas que están muy lúcidos, autoválidos, y se manejan por todo, pero son viejos. Lo que nosotros vemos en la institución, casi el 80 al 85%, son personas que entran en lo que llamamos muy frágiles o los dependientes o dependientes totales. Vemos un porcentaje que oscila alrededor del 15 al 20% de la población de viejos que están en esa situación. O sea, la atención que nosotros brindamos es al viejo básicamente dependiente, no autoválido. Exacto. Autoválidos hay muchos. Entonces la visión que uno tiene, la forma de encarar las cosas es distinta. Porque nosotros vemos al que necesita de otro, sí o sí para todo. Desde para bañarse, vestirse, alimentarse, trasladarse de un lugar a otro, reconocer las cosas, incluso comer. O sea, trabajamos con ese grupo de población. Así es. Bueno, realmente es un gusto charlar con ustedes. Me parece sumamente interesante el hecho de poder juntar la medicina tradicional y el hospital tradicional con prestaciones que hacen que la vida de los viejos sea mejor, más llevadera, la última etapa de su vida sea de felicidad, de sociabilización y de compañerismo. Es un trabajo realmente fundamental. Y fíjate que una enfermera fue la que realizó en sus inicios en Inglaterra el tema de la geriatría. Exacto. Que la enfermera es la que convive mucho tiempo con el paciente, eso también es la otra realidad. Mucho depende también que es muy, muy importante el trabajo. En esencia, en la gente toda la gente que se dedica, adultos mayores son importantes. No hay acá alguien que no va. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida ya volvemos con la última parte del programa. Más prevención es igual a más salud. Estamos de regreso aquí con Más Prevención es igual a más salud y hablamos de una de las patologías que realmente tenemos que conocer en profundidad, ¿no? Porque el próximo 27 de este mes en el mundo entero se va a estar hablando acerca del cáncer de cuello y de cabeza. Justamente abordar estas temáticas para poder prevenir, para poder estar alertas y conocer cuáles son esos síntomas. O quizás a veces no hay también. Aquí nos dirá Así nuestro es. invitado, ¿no? Sí, justamente para hablar del cáncer de cabeza y cuello, lo tenemos en el piso al doctor José Luis Portillo, especialista en cirugía de cabeza y cuello. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar, porque la gente del otro lado por ahí no sabe, cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, ¿de qué tipo de cáncer hablamos? Fuera de los tumores endocrinos que son los tiroideos,
y eventualmente los cánceres de piel, que son una manifestación secundaria, pero que nosotros, en la provincia, por la inmigración, es un problema bastante serio. Claro. Los cánceres de cabeza y cuello que nosotros consideramos como son los cánceres de labio, boca, la cavidad oral es bastante extensa, tiene un montón de subsitios, la lengua, encías, la orofaringe, que es amígdala, la base de lengua, así lo que no se ve al examen que podemos hacer en el consultorio, y los tumores de vía aerodigestiva, es decir, los cánceres de laringe, la faringe, y eventualmente algunos otros que consideramos como menos frecuentes, pero que tienen manifestación en el área, como ser las metástasis distantes de otros lugares, Claro. Que nos ha tocado varias veces hacer. Son cosas que uno no las piensa, pero que sin embargo existen. De manera que cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, en realidad la referencia básicamente es a la primer manifestación que usualmente tiene un cáncer de cabeza y cuello, que es un bulto, como es lo que nosotros, que Santiago sabe, llamamos tumores laterales de cuello, que usualmente son la primer manifestación. Por ejemplo, enfermedades bastante difíciles de manejar, como son los tumores de nasofaringe, que están en relación con la base del cráneo, que tienen manifestaciones muy ambiguas y que su primera manifestación a veces es un tumor, es decir, un ganglio. O sea, el ganglio tiene un montón de implicancias que es el manejo. Los tumores de piel, particularmente uno que es de los más agresivos que cualquier humano puede tener, que es el melanoma, pueden tener manifestaciones cervicales también. Y el melanoma es un tumor que no es en realidad de la piel, porque sus células no son componentes de la piel, pero que tiene manifestaciones en la piel o no. En la boca hemos visto, hay melanomas conjuntivales, es decir, hay un montón de circunstancias que le dan. Pero básicamente cuando nosotros nos referimos a cáncer de cabeza y cuello, nos referimos a lo que es vía aerodigestiva. Claro. Así que es lo más usual, lo más común, relacionado con fumar, el alcohol, y hoy una entidad muy relevante para nosotros que es el HPV. El HPV, particularmente el 16 y el 18, son comunes y hay que estarles atentos, hay que estar atrás, porque es muy diferente el manejo y la concepción y el futuro, digamos, de una persona con un cáncer de amígdala, supongamos, mediado por HPV. Justamente nuestro programa es un programa que habla de prevención y bueno, lo nombraste ya, la prevención de estos tipos de tumores, estos tipos de cánceres pasan por el tabaquismo, por el alcohol, por el HPV. Me acuerdo haber estudiado en algún momento los fumadores de pipa, eran personas que tenían un tipo de tumor muy particular en el labio. Exactamente, pero que nosotros particularmente nos tocó desterrar mucho es el mate, que para nosotros es común, que en algún momento se lo inculpó como productor de cánceres de cavidad oral. No se pudo demostrar. En realidad, el cáncer de cavidad oral, sobre todo por sustancias como el tabaco, lo que cambia es la microflora de la boca y eso genera lesiones. Claro. De manera que por ahí, como dice Santiago, ¿cómo se previene? Bueno, HPV es vacunando. En Estados Unidos vacuna a partir de los 9 años a ambos sexos, porque es algo que uno tiene que hacer. Uno nunca sabe, pero bueno. Obviamente que los hábitos, fumar, tomar. Y hay una persona que para nosotros juega un rol clave, que es el odontólogo. Sí. El odontólogo dentro del grupo nuestro, que tenemos tres odontólogos, que son los que más ven la boca, porque dedican a eso. Para mí, que es un hábito, ver la boca es algo que yo hago usualmente. Pero ver, controlar. Hay que tener presente una cosa que es muy relevante, que es una lesión en la boca, en cualquier lugar, que en 3 semanas no cicatriza, merece una biopsia cuando menos, aunque sea con anestesia local. Una mancha blanca en la boca que no cicatriza, una mancha roja, eso se llama leucoplasia y lo otro se llama eritroplasia.
Es decir, esas cosas el odontólogo las maneja muy bien, nosotros también porque hacemos eso. Y en nuestro grupo de trabajo, sin ánimo de hacer propaganda, otorrino, que es Adrián y Gustavo Simes, Marcelo Jauregui, Macarena Glinka, que se incorporó ahora, y la doctora Bolman, y tenemos odontólogo, la doctora Budiac trabaja con nosotros. Es decir, formamos un grupo de gente que nos dedicamos casi exclusivamente exclusivamente al área de cabeza y cuello. Y en el grupo, el hecho de contar con un otorrino que hace lo endoscópico muy bien, porque el diagnóstico a veces es endoscópico, sobre todo el cáncer de laringe, y los cánceres de hipofaringe, amígdala, etc. Así que, digamos, siempre es un poco acompañando lo que dice Santiago, cómo se previene y entre todos viendo cómo hacer, entre todos. Un grupo de gente... Indudablemente es, como la mayoría de los aspectos médicos, multidisciplinarios, en este caso fundamental la participación de los odontólogos, como bien decís, que son los que habitualmente miran la boca de los pacientes, no solamente en un grupo de trabajo tan bien conformado, sino que aquellos odontólogos que trabajan en forma independiente, saber que cuando detectan una lesión, lo ideal es mandar a un especialista que haga la evaluación necesaria y haga el tratamiento que corresponde. Bueno, José Luis, gracias por venir, la verdad que es un tema muy interesante para charlarlo. ¿no? Quería hacer un aviso parroquial. El 27 de julio es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Nació un domingo 27 de julio en Nueva York, porque fuimos a un evento mundial que era de la Federación Internacional de Cáncer de Cabeza, de Sociedad de Cabeza y Cuello, y era el centenario del servicio de cirugía de cabeza y cuello probablemente más importante del mundo, que es el Memorial de Nueva York. Su jefe, que es el doctor Jatin Shah, que es un tipo muy importante, nos presentó a un señor que yo no imaginaba en mi vida que iba a ver, que es Michael Douglas, que estuvo con nosotros ahí, yo lo miraba así a él y a su mujer, y él relata qué es lo que pasó con él. Él dice, lo pueden ver en YouTube, que él tuvo no una, dos, sino 3 veces en Estados Unidos, que es la cima de lo mundial, digamos, malos diagnósticos del cáncer de cabeza y cuello. Cuando vino a hablar con nosotros, fue un domingo a las 7 de la mañana, él estaba terminando, había terminado hace poquito quimio-radioterapia, estaba bastante... y sobrevivió hasta hoy. Wow. Así es. Impresionante. Impresionante. Impresionante lo que acabo Muy de buena contar, anécdota. Muy bien. Muy buena. Doc, felicitaciones realmente por todo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos obviamente y vamos a reiterar su visita aquí en nuestro programa. Hacemos la pausa rápidamente y ya volvemos. Más prevención es igual a más salud. Qué lindo, ¿no? Cuidamos cada una de las partes de nuestro cuerpo y así, programa a programa, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Siempre hablando de prevención. Muy bien. Más prevención es igual a más Salud. El próximo sábado a las 12 los esperamos. Chau, Gracias. chau. Chao.